él les hacía sombreritos, uniformes de marinero, espadas, para que sus hermanitos jugaran. Después que él formaba el alboroto con sus hermanos, él se escondía, pues él se retiraba, pero dejaba aquello prendido, ¿no? Entonces, eso, él pasaba, hacía todo el movimiento y la diversión de sus hermanos, pero después él se retiraba y los observaba como los toros desde la barrera, pues. Él se retiraba todas las tardes se retiraba, y la muchacha que los cuidaba se extrañaba porque salía una hora, por decir como a las 5 de la tarde, y regresaba como a 5:45, por decirlo así. Y la señora que los cuidaba se extrañó y empezó un día a cazarlo, a seguirlo. Y entonces se dio cuenta que José Gregorio, en ese trayecto de ese tiempo, lo que hacía era ir a la capilla y se arrodillaba a pedirle a la Virgen del Rosario, que era la patrona de ahí del pueblito. La muchacha, cuando lo ve desde lo lejos, ve que José Gregorio lo que estaba era rezándole a la Virgen. Ella se conmovió mucho y se acercó y se arrodilló al lado de José Gregorio también para pedirle a la Virgen. Bueno, durante la infancia de José Gregorio no se tiene ninguna anécdota. Él parece, durante todo ese tiempo, que vivió una infancia como todo niño, muy feliz, en compañía de su mamá, de su tía y su papá. Él va a la primera escuela que está ahí mismo en Isnotú, y su profesor fue un marino mercante que había quedado en el pueblo y se había dedicado a enseñarle a los niños las primeras lecciones, pues, de lo que era la primaria en aquella época y lo que sabía este señor. Llegó un momento que este señor no tiene más nada que enseñarle. Llega un momento de que él le habla con el papá de José Gregorio, con Benigno, y le dice: mire, este niño pues es un diamante bruto, pero sería una lástima que no se le explotara esas capacidades innatas que José Gregorio tiene. Y lo mejor sería que usted lo mande a estudiar a Caracas. El papá oye este consejo, averigua, investiga, primero porque el papá tenía que saber cómo iba a estar José Gregorio en Caracas, en qué colegio lo iban a mandar, etcétera, etcétera. Y él hace un estudio previo, el papá, y logra, a través de unos amigos de la familia que trabajaban en el Congreso, que José Gregorio los acompañaran, estos dos amigos, desde Isnotú hasta Caracas. Es bueno que las personas que ahorita pues nos están viendo se den cuenta de que en aquella época, en el año de 1800 en adelante, Venezuela era un país primero pobre, y segundo pues que no tenía esos medios de comunicación que tenemos actualmente, ni había carretera, nada de eso que ahorita pues uno puede ir al oriente o al occidente del país sin problema. Pero en aquella época se hacía todo por vía marítima. La gente, en el caso de José Gregorio, que estaba en el estado de Trujillo, él bajaba hasta Zulia, hasta el estado Zulia, al puerto, y de ahí embarcaban rodeando el mar Caribe, iban hasta Curazao, de Curazao iban hasta Puerto Cabello, y de Puerto Cabello La Guaira. Era un trayecto que llevaba se hacía como unos 4 o 5 días en vapor. Esa travesía, después llegaban a Caracas y bajaban, por supuesto, por el antiguo camino de los españoles, atravesaban el Ávila y bajaban hasta el valle de la ciudad de Caracas. En aquella época la ciudad se conocía como la ciudad de los techos rojos, porque todos eran casitas que no tenían sino una sola planta. No había casa de 2 plantas. Pero sí le impresionó eso bastante a José Gregorio cuando llegó a Caracas, y se dio cuenta de que él era como si las personas que viven en esta ciudad fueran, para hacer un símil, a la ciudad de Nueva York. Aquella cantidad de casas, después de venir de un pueblito tan chiquitico, llegar a la ciudad, él se sentía pues que estaba en
en algo inmenso. Todo para él era grande, todo para él era de mucha gente, ¿no? Porque venir, él tenía lo que tenía era 13 años. Llega al colegio en calidad interno, el colegio Villegas. En ese colegio estaba regentado por el profesor y doctor Guillermo Tell Villegas y por su esposa, doña Pepita Peroso de Villegas. En esa época ellos no tenían hijos, los esposos Villegas, y para la llegada de José Gregorio, sobre todo para doña Pepita, fue algo muy bueno, porque empezó esa relación, por decir así, de una madre sustituta, porque él respetaba, porque era una persona. José Gregorio fue criado de una forma muy educada, era una persona que de esa educación que tenemos nosotros aquí en nuestro país de los Andes, del usted, de eso que nosotros caraqueños no llamamos a nuestros padres usted, decimos papá y punto. Pero sin embargo, esas tradiciones andinas que son muy bonitas de educación, las tenía José Gregorio. Y eso hizo que doña Pepita se hiciera acompañar con José Gregorio para casi todos los eventos sociales. Ella se sentía orgullosa de llevar a José Gregorio porque era un niño, primero, muy avispado, segundo, muy inteligente, muy aplicado. En el colegio se ganó 4 veces el premio como el mejor alumno. Este colegio estaba regentado por los esposos Villegas, y ahí José Gregorio fue un estudiante excepcional, al tal punto que el doctor Villegas lo coloca en 2 ocasiones como el inspector de la disciplina del colegio. Era como un inspector, un cargo que tenía, y además también lo coloca como profesor para los muchachos que no anduvieran bien en sus materias. Pues él servía como una especie de preparador, de asesor, para complementar los estudios de aquellos muchachos que estuvieran atrasados o no estuvieran bien en las materias de las cuales, por ejemplo, matemáticas. Él hizo a los muchachos ese cargo también, donde los ayudaba pues en el colegio. Ahí pues ese cargo de inspector de conducta, de disciplina, le trajo problemas. Hay una anécdota interesante, que es que había un muchacho más fuerte que él y él lo reportó por una falta de buena conducta. Entonces, estando el muchacho esperándolo en un sitio, le dice: bueno, ahora nos vamos a Fagaja porque me acusaste y me pusieron un punto negativo. Esto hace que José Gregorio se enfrente con el muchacho en forma física, que era más fuerte que él, y José Gregorio lo domina y lo deja tirado en el piso. Él se acomoda, se arregla. Desde ese día, pues, todo el colegio supo del cuento y fue adquiriendo en ese momento un gran respeto por toda la sociedad de su plantel, de su colegio. En el año de 1882, José Gregorio se gradúa de bachiller en filosofía y entra a la universidad. Durante la universidad, pues, observó siempre ser un estudiante de primera línea, un estudiante maravilloso, un afecto que le tomaron los profesores a las cuales le daban las materias de la carrera para la medicina, y José Gregorio fue adquiriendo ahí pues un gran respeto, y porque era un alumno, siempre fue un alumno número 1, destacado en todo lo que emprendía como estudio, siempre desde niño, desde que estaba en el colegio hasta la universidad, observó siempre ser un estudiante de primera. En la universidad logró José Gregorio adquirir muchas amistades, tanto sus profesores como sus condiscípulos fueron muy receptivos y estimaban a José Gregorio. Hay anécdotas en la universidad donde él
estuvo muy mal, le dio fiebre tifoidea en una ocasión y se vio al borde de la muerte, inclusive le dieron los santos óleos porque pensaba que José Gregorio se moría. Bueno, gracias a Dios se recupera de la enfermedad y sigue sus estudios y en el año de 1888 se gradúa de médico.